Introducción. Historia de la aerografía. A través de los símbolos, grabados y pinturas del hombre primitivo no solo somos capaces de percibir nuestro natural instinto para la comunicación visual, sino que, además, tenemos la oportunidad de conocer la más temprana aunque primitiva técnica de la aerografía. En las paredes de las cuevas de Lascaux, en el suroeste de Francia, encontramos la imagen recurrente de una mano en negativo creada por el hombre de Laurimiacense. Los expertos tienen razón cuando afirman que estas imágenes han sido creadas mediante la aplicación de pintura alrededor de una mano apoyada contra la pared. La textura de la pintura nos hace suponer que fue rociada mediante un primitivo difusor bucal construido, probablemente, con huesos huecos. Esta técnica sigue siendo utilizada en la actualidad, pero el aerógrafo, tal y como nosotros lo conocemos, fue patentado por primera vez en 1893 por Charles Burdick, en el Reino Unido. De todos modos, la primera patente conocida para un estuche de aerógrafo se registró en Estados Unidos en 1888. Esto hace suponer que el instrumento que el estuche debía contener ya existía. Coincidiendo con la fecha de esta última patente, Charles Burdick emigró a Estados Unidos. La razón por la que se desarrolló esta herramienta fue el invento del daguerrotipo. El problema que entonces presentaban las instantáneas fotográficas era la deficiente calidad de las reproducciones y su monocromatismo. Para solucionar este problema, los fotógrafos se vieron obligados a retocar su trabajo con el aerógrafo que, a pesar de mejorar considerablemente el aspecto del trabajo, no era, en absoluto, la técnica más adecuada, entre otras cosas por la lentitud del procedimiento. Los auténticos artistas, inicialmente aterrorizados ante este nuevo invento, se calmaron cuando pudieron comprobar la precariedad de los. Este es uno de los ejemplos más tempranos del teñido en color. Aunque los detalles de esta fotografía, tales como los ojos y los labios, están pintados a pincel, el cuerpo principal ha sido teñido mediante la técnica de la aerografía. Resulta interesante saber que en el dorso de la fotografía el fotógrafo anotó el color del pelo y de los ojos, así como el tipo de complexión de la modelo. 10. Introducción. Resultados, cuyo logro acarreaba un sinfín de problemas. No obstante, debemos agradecer el desarrollo del aerógrafo a la determinación de los pioneros de la fotografía. Cuando esta nueva herramienta se hermanó con la fotografía, los acabados llegaron a ser tan soberbios que ni los artistas a la vieja usanza se atrevieron a continuar ignorándola. Hasta la década de 1920 el uso del aerógrafo se limitó al retocado de fotografías y abrió un amplio abanico de posibilidades para la ilustración de historias en las revistas y los periódicos. En Nueva York, una revista titulada The World causaba sensación con sus reportajes sobre crímenes porque contrataba a actores que posaban para recrear el momento fatídico. Un fotógrafo tomaba instantáneas de la escena y, una vez que las fotografías habían sido reveladas, un retocador reemplazaba las caras de los actores por las de las víctimas y los acusados. En Londres, una vez inventado el sistema de impresión de medias tintas, las fotografías retocadas ya pudieron ser reproducidas. El semanario de London Illustrated Weekly fue el primero en introducirlas en sus ediciones. Ya fueran fotografías u obras originales, lo que estaba claro era que los tonos suaves que se obtenían con el aerógrafo eran los más adecuados para la reproducción. La gente se estaba acostumbrando a que las máquinas y la tecnología formaran parte de la vida cotidiana, pero nadie, ni siquiera en sus sueños más quiméricos, hubiera podido predecir el efecto que iba a producir un invento: el automóvil. Este fue el momento del auténtico desarrollo del aerógrafo. Una vez se hubo iniciado la producción en cadena de los automóviles, los productores se vieron en la necesidad de persuadir al público para que compraran sus modelos. Había nacido la era del anuncio publicitario. Se necesitaba un medio visual para vender estas nuevas máquinas a las masas y, antes de que fuera inventada la televisión, el medio publicitario más importante fue el cartel. El aerógrafo resultó ser un instrumento ideal para representar automóviles.
La pintura suave y brillante y los cromados se podían superponer a cualquier fondo que el fabricante eligiera. Además, el aerógrafo ofrecía la posibilidad de crear la impresión de que los coches eran más grandes, mejores y totalmente nuevos. Fue a partir de entonces que el aerógrafo se consolidó como herramienta, quedando definitivamente liberado de su servidumbre a la fotografía. En Alemania, un pequeño grupo de artistas se unieron para formar un movimiento denominado Bauhaus, con Walter Gropius, un arquitecto al frente de esta nueva escuela. Desde que se fundó, en 1919, hasta la actualidad, esta iba a ser la escuela más importante y más influyente en el terreno de la comunicación visual a través del arte y el diseño. Este grupo de artistas rechazaba la antigua división del arte en dos categorías: las bellas artes de un lado y las artes aplicadas del otro. Su objetivo no era vender arte, sino hacerlo llegar a todas las personas. Rodeado de carteles y de vallas publicitarias, el ciudadano común empezaba a tener una conciencia y una educación visual. La escuela quería hermanar la tecnología con el arte, convirtiendo el diseño gráfico en protagonista. Sus miembros utilizaron la tipografía como un arte. La aerografía permitió a los anunciantes mostrar los vehículos desde una perspectiva favorable a sus intereses publicitarios. Al superponerlos a un fondo plano, y usando un ángulo visual poco acostumbrado que realzaba su sofisticación y la suavidad de sus líneas, se conseguía concentrar toda la atención del observador en el coche. The power of the BTG engine will be exhilarating or beautiful to feel at your test touch, the outputting surge of the HTS great cars you swing.